Era el 2 de abril de 1867 y el general Porfirio Díaz recupera la ciudad de Puebla para la República. Ya en el año de 1886 es electo presidente el general Díaz y no deja el cargo hasta 1911. Ahora bien, vamos a contextualizar las cosas. A ver, México es un país rico en recursos naturales y para inicios del siglo XX México crecía al 2%, lo que en ese entonces era un buen crecimiento. Pues Europa y Estados Unidos crecían al 1.2%, después de un largo periodo de estancamiento económico. 2. La crisis de 1873 es el inicio de un largo periodo de estancamiento económico en Europa y Estados Unidos. Termina hasta 1896, siendo así la primera Gran Depresión, y marcó el fin del siglo XIX. 3. Estados Unidos no era la potencia que eclipsaría a México hasta nuestros días. 4. La década de 1870 fue la más importante en innovación en Estados Unidos. 5. El ferrocarril que conectaría Nueva York con San Francisco aún no se completaba. 6. Estados Unidos estaba en una gran recesión derivada de la guerra civil entre los estados del norte de Estados Unidos y los del sur. Su economía hasta ese entonces era producto de los recursos que generaba la esclavitud en el sur. Las piedras preciosas que se obtenían de las tierras de las tribus del norte, como los Cheyenne, Sioux, Cherokees, Navajos, Aparajo, entre otras muchas más, o de la venta del opio en China. 7. El entonces lejano oeste era una tierra difícil de gobernar por Washington. Fueron los inmigrantes europeos los que le dieron vida y esplendor a esa parte de Estados Unidos. En este orden de ideas, cabe hacer un análisis sobre Porfirio Díaz, donde la pregunta es: ¿pudo reconquistar los territorios perdidos por México en la guerra del 1847? Esta fue la única oportunidad que México tuvo de detener a ese gigante que durante todo el siglo XX lo humillaría. Y es que te imaginas, le abres un flanco por el Pacífico, tomas California y obviamente no se podía partir en dos. Tenía guerra en Cuba y no podría llegar a California. ¿Y saben cuánto duró la guerra hispanoamericana? 13 semanas. 13 semanas de abril a agosto de 1898. Es decir, le tomó tan solo 13 semanas vencer a Estados Unidos a España. A nosotros nos tomó 10 años. Hay países que no se dejan vencer fácilmente. Por ejemplo, posiblemente sea el conflicto más longevo de la humanidad. Se trata de la disputa por el territorio entre Palestina e Israel. Un conflicto milenario. Y otro más es el de Alemania con Francia, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. México ridículamente aceptó la derrota a la primera. Y es que 3 meses antes de atacar Cuba, es decir, para enero de 1898, la flota estadounidense ya estaba en el Pacífico Oriental. O sea que ese flanco en el Pacífico se quedó indefenso. Y fue así porque los estadounidenses enviaron su flota del Pacífico para atacar las colonias de España en el Pacífico, o sea, las Filipinas y las islas de ultramar. Definitivamente este es el periodo histórico donde México estuvo más cerca de Estados Unidos. El atacarlo en estas circunstancias habría dificultado su participación en la Primera Guerra Mundial, y la historia sería totalmente otra. Porque solo hay 2 sentencias posibles en este juicio histórico. Son: inciso A, el México porfiriano, que no tenía la capacidad de hacerle la guerra a Estados Unidos, porque sencillamente su economía, aunque próspera, era demasiado frágil y dependiente de la tecnología importada en Europa. Y su sociedad fue demasiado clasista, racista, que polarizó la sociedad en ricos y pobres. Una característica feudal, mientras que en Estados Unidos la clase media era la que crecía ferozmente. Y letra B. El México del general Díaz, que pudo aprovechar el ínfimo desarrollo y hacerle la guerra a Estados Unidos, y no permitir que creciera más el vecino del norte, y hacer que Estados Unidos se ocupara más de cómo civilizar a los mexicanos
quien dominara el mundo.